Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Buenas tardes Carmen, buenas tardes Luis, buenas tardes todos los amigos que me estén oyendo en este momento y aquellos que me oirán después en diferido. Hoy es un día en que hemos cambiado un poquito el horario y eso puede producir que pues alguna gente no haya podido seguirme, a pesar de que pues también este es un dicho de Jesús de Nazaret, el que toca hoy, que es importante. Quiero citar que los dichos que hemos recorrido hasta ahora, salvo aquellos que eran incluidos en el retiro, están dentro de una sección en la cual queremos acercarnos a la figura del maestro e intentar comprender. No comprender cómo piensa o cuál es su filosofía o tal, sino comprender cómo es su visión. Y por eso hay una selección muy específica de dichos y de koans en esta sección. Se podría calificar la sección del Hijo del Hombre, o la sección en la cual hay más elementos vinculados a su persona. Esta sección terminará dentro de unas semanas con un dicho muy especial, que es el dedicado a María Magdalena, que también forma parte de la propia definición de Jesús, como ya veremos. La de hoy se titula, como sabéis, El último y el primero. Este título, como prácticamente todos los que aparecen en el libro, intenta dar la piedra de toque sobre cuál es lo que el otro día llamaba el wató del koan, esto es el mensaje central o la palabra central, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que está escondido dentro del dicho? Pero vamos a entrar en él. El elemento central es Marcos 10, 42-45, y dice así: sabéis que los que son tenidos como jefes de los gentiles los tratan con prepotencia y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera ser más grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros debe ser esclavo de todos, porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir. Este dicho, que cumple en su parte más principal con criterios de historicidad, aparece también en el Evangelio Q, copiado por Lucas y Mateo, en el sentido siguiente. En Lucas 22 dice: hubo también entre ellos una disputa, ¿os acordáis? La disputa de los hijos de Zebedeo, sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en Mateo, en Mateos 20, dice que es muy similar el texto. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Estaréis de acuerdo conmigo, un texto profundamente provocador. Este texto fue desarrollado en un tiempo en el cual Jesús estaba profundizando su lenguaje. El evangelista, tanto Q como en Marcos,
lo coloca inmediatamente antes de los sucesos de la pasión. Esto es, Jesús ha anunciado inmediatamente antes que va a pasarlo mal y después introduce este mensaje. Precisamente el texto que Marcos venía antes era Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque les enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Podéis imaginar, parte de este texto es una elaboración apostólica posterior para resituar todo el tema del marco de los hechos de la pasión. Y efectivamente también podríamos decir que la última parte del texto que es nuestro comentario hoy, esto que dice, porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, es una interpretación del evangelista aplicada al propio Jesús. Pero ¿de qué está hablando aquí Jesús? Está hablando directamente, de una forma muy concreta, de la problemática de los que tienen poder, de la problemática de las relaciones de autoridad con el pueblo. Y tenía que ver con su propia crítica a los jefes de los escribas y de los fariseos que se aliaban con el poder romano, se aliaban con el poder herodiano, con los saduceos, para desarrollar y olvidarse de los pobres, de las viudas, de los que marginados, etc. Jesús, que en ese momento había desarrollado ya el impacto de su movimiento del reino, de búsqueda de que los marginados tuvieran esperanza, establece 2 polos claramente a la hora de hablar de la relación social. Está hablando de política. Es uno de los textos más políticos que se conocen, en el cual hay una crítica a una estructura de poder. Vivimos en un mundo, y vivimos en nuestra sociedad, en donde este ejercicio de poder es desarrollado de una determinada manera. Si contemplamos la historia en su conjunto, nos damos cuenta que toda la historia de los seres humanos es una historia para el ejercicio del poder. Es una pugna, una competición en el cual se establece las relaciones humanas sobre la base de unas relaciones de dominio, de poder o de explotación de unos sobre otros. Y la estructura social es una estructura jerarquizada, una estructura de diferencias en donde unos ejercen una autoridad o un poder sobre otros. No quiero extenderme demasiado en un análisis social de cómo son las estructuras sociales nuestras actuales, pero sí conviene resituar este dicho dentro de lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad. En nuestra sociedad hay gente que tiene mucho y gente que no tiene nada. Las diferencias entre el poder y la capacidad y los recursos del 1% de la población más rica en relación con el 20% de la población más pobre es absolutamente escandalosa. Las diferencias entre el norte y el sur en cuanto al poder de manejar su propia vida también son tremendas y en este sentido, bueno, pues de ahí surgen todo la problemática social, la lucha social y cómo resolver el tema de una estructura social que sea más justa y donde todos los seres humanos puedan tener acceso a los recursos a los que tienen derecho. Me recordaba Luis antes, perdón, yo no sé, creo que está funcionando bien, sí. Si veis en algún momento, hola Carmen, saludas, en el chat, si veis en algún momento que no se me oyera o se cortara o tal, os rogaría que lo pusierais, porque yo no tengo feedback en este momento de saber si esto está funcionando como debe, ¿no?
pero espero que sí, creo que sí. Existió el poder autocrático, existe el poder autocrático, que en la antigüedad se basaba en el poder de la tiranía del emperador o el poder de los pueblos que invadían otros pueblos, en el caso de Jesús, el poder del Imperio Romano. Ese poder se ejercía a través de la violencia, y nosotros hemos estado viviendo con esto hasta nuestro propio siglo XX, donde en el marco de la Segunda Guerra Mundial se ejerció una de las formas más crueles de poder tiránico que han existido nunca, ¿no? Debido fundamentalmente a que entonces manejaban más recursos para matarnos unos a otros. Las naciones civilizadas se han dotado a sí mismas de estructuras de poder que esté más repartido, y eso es lo que llamamos democracia, y en esas estructuras de poder más repartido, las situaciones extremas de injusticia en el uso de recursos o en la capacidad de definir la ciudadanía desaparecen, ¿no? Pero a poco que leamos los periódicos sabemos hasta qué punto todo esto está en crisis y está en revisión. Pero lo que es importante es definir que el ser humano, con su mentalidad, con su conciencia, con la forma como nosotros nos conducimos en la vida, establecemos relaciones de poder y de dominación de unos sobre otros. No solamente del gobernante sobre el gobernado, sino del jefe de grupo o de clan frente al conjunto, del jefe de familia o del pater familia sobre el resto de la familia, del hombre sobre la mujer, de las personas que tienen dinero sobre los que no los tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hizo justas las palabras de Marx diciendo que la historia del hombre es la historia de la lucha de clases, de la lucha por el poder, ¿no? Bien, ¿qué tipo de poder se está ejerciendo? Se ejerce el poder de posesión, el poder sobre los recursos, el poder por la propiedad, la capacidad de yo tengo recursos y los puedo usar, tú no tienes recursos y no los puedes usar. Y en función de que yo tengo y tú no tienes, se establecen unas relaciones de posesión que se basan en la propiedad individual, se basan en la concepción de que yo tengo una propiedad que es mía sola, a la cual tengo derecho porque me lo he ganado y la utilizo en función de como a mí lo considero. Si estamos hablando, por ejemplo, de mi mesa de comida, yo tengo comida suficiente y aunque tenga ahí delante a alguien que se está muriendo de hambre, puedo decidir si darle o no darle. Existe el poder sobre las relaciones, sobre los derechos, sobre las capacidades de las personas. Y esta forma de establecer el poder es menos grosera, entre comillas, que el poder sobre los recursos, pero que de alguna manera es de tremenda importancia. Son los diferentes roles sociales, son nuestra competitividad por ser y por definir un rol de decisión, por tener capacidad de decisión, y continuamente nos establecemos nuestra vida sobre esta dinámica. En el anterior koan hablábamos de el sin lugar, ¿os acordáis? Y ahí el tema definíamos que la base de nuestra estructura de vida se basa en la identificación con un rol, con un alguien, y esa identificación con un rol y con un alguien también se ejerce, no solamente es soy fulano de tal, sino que en función de ser fulano de tal ejerzo una determinada posición que afecta a los demás. Por lo tanto, estamos hoy en un koan basado en las relaciones, en cómo establecemos las relaciones con otros en función del koan anterior, en función del ser alguien o ser nadie.
Por lo tanto, ahí establecer un poquito el paralelo. Y por último, existe el poder como expresión del control de lo que se suele llamar la verdad. Yo tengo poder porque soy definidor de lo que es justo y lo que no es justo, de lo que es bueno o de lo que es malo, de lo que es verdadero o de lo que es falso. Este es el poder básicamente en el cual se basa el poder de la Iglesia, que define de alguna manera lo verdadero de lo falso, o el poder y santifica o no santifica determinados actos o costumbres o tal, pero también es el poder de las leyes, el poder del ejercicio de las leyes, o también el poder de definir las normas, que se puede expresar de una forma injusta o no injusta. Esta forma de poder, además, penetra profundamente en nuestro subconsciente. Nosotros nacemos ya con un marco normativo en el cual se nos define por quien tiene poder, por quien tiene autoridad, en primer lugar nuestros padres y luego posteriormente el cuerpo social. Se nos define cómo hemos de conducirnos para ser buenos o cómo, si no nos conducimos así, somos malos, o para ser justos o ser correctos, o lo que es verdad o lo que no es verdad. Este ejercicio del poder es lo que Jesús, esta forma de ejercer el poder, es lo que Jesús llama lo que realizan los jefes de los gentiles, que tratan con prepotencia y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. O sea, y que luego posteriormente cita: los reyes de naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, está estableciendo los diferentes conceptos del poder. Hace una descripción muy sintética, porque no hace falta comentarlo más, por parte de lo que ocurre en la estructura social en la cual vivía, profundamente injusta, y nosotros podríamos decirle respecto a esta. Vivimos una democracia, vivimos sociedades democráticas, donde tenemos derechos básicos planteados, pero ni mucho menos hemos roto la estructura de dominación en la cual se basan nuestras sociedades. Y esos llamados derechos humanos están continuamente puestos en cuestión. Si lo vemos un poco a nivel global del mundo, pues mucho más ese planteamiento. Pero eso no solamente ocurre en el plano de la política general, sino ocurre en el plano de nuestras propias relaciones personales. Desde la perspectiva de nuestra conciencia individual, planteamos el ejercicio del poder, que se basa fundamentalmente en yo tengo, yo soy. Como yo tengo, yo soy, desde yo tengo, yo soy, me coloco en una determinada posición y establezco las diferencias. Bueno, parece que, no sé si os esperabais esta jerga en el plano del análisis social o político, pero yo creo que o somos capaces de traer al Maestro de Nazaret a nuestras preocupaciones diarias, a las preocupaciones que vivimos todos los días, a qué ocurre en nuestra empresa, qué ocurre en nuestra familia, qué ocurre en nuestra vida particular, o estamos realmente alejándonos creando una especie de superestructura donde colocamos el Evangelio y nuestros conceptos éticos o morales, y nuestra vida va por otro lado. Como sabemos los que practicamos el silencio solamente es un aparte dentro de una vida cotidiana, y en nuestra vida cotidiana se está expresando esto. ¿Cuál es el salto principal que da Jesús y que de alguna manera nos coloca como imperativo en este momento en nuestro corazón? El que quiera ser mayor entre vosotros, sea el servidor. Es un salto que va más allá que algo que hemos mencionado otras veces.
Hemos dicho que la propuesta del reino de Dios que Jesús plantea es una propuesta de igualitarismo radical. Todos somos parte de. Rompemos con las diferencias. Pero ahora, en el comportamiento de las relaciones humanas, esa ruptura de la estructura egoica individual lleva a un determinado planteamiento, a una determinada situación, que es a servir. Y el que más sirve, el que sirve más profundamente, el que adopta una postura de servicio más completa, es el que ha avanzado más en el proceso de ruptura de las separaciones egoicas que diferencian nuestra conciencia. O sea, que yo puedo plantearme en mi vida particular como mi camino, mi vocación, el servir a la gente. Pero el servir a la gente, si yo estoy negociando, ¿os acordáis del tema de los negociantes, no? Estoy negociando con mi propia vida, yo lo planteo, sí, pero manteniendo mi propio rol, mi propia identidad, cuidado, ¿eh? Yo soy médico, yo soy enfermera, yo soy maestro, yo soy político y yo soy un servidor público, ¿no? Y sirvo las necesidades de la gente y eso está bien y es legítimo y adopto la postura correcta. Pero no acepto salirme de la estructura de identificación en la cual me he situado yo en la sociedad. Jesús habla de entrar en pérdida, habla de romper la dinámica de identificación, de rol, de búsqueda de posición preeminente, de búsqueda de capacidad sobre los recursos que no tengo y que quiero tener, de la dinámica de persecución de la posesión, de la dinámica de dogmatización que viene definida como sobre la base de que yo soy el que dicta las normas. Romper con eso, bajarse, coger un cuenco de agua, una toalla y ponerte a limpiar los pies. Si yo hago eso, dice Jesús, os pido que lo hagáis en otros también vosotros. El discípulo aventajado del reino es aquel que entra en pérdida. Porque en el proceso de puesta en crisis, de puesta en discusión y en contradicción, mi propia parte, mi propia rol, mi propia personalidad, en ese proceso de puesta en crisis, el siguiente paso no tiene que quedarse en me quedo flotando en el aire sin ser nada. No, el siguiente paso es un trabajo operativo, pragmático, completo, radical, de servicio a cada una de las personas y de cada uno de los seres y cada una de las circunstancias con las cuales nos encontramos. Es un salto en el vacío tremendo. Cada cual debe seguir su propio camino para realizarlo. Pero ese salto que definió a Jesús, colocar el servicio y la prioridad hacia los más pobres, hacia los más enajenados, hacia los que menos tienen, hacia los más incapaces. Porque es una inversión total de los valores. Pero esa inversión total de los valores no es el resultado de un planteamiento de caridad de que yo que tengo tanto, tengo que dar parte de lo que tengo. No, es el resultado de aceptar, tenga o maneje lo que maneje, que nada de lo que tengo es mío. Que ni tan siquiera tengo verdades que enseñar.
que ni tan siquiera tengo estructuras o posiciones en la sociedad que pueda plantear que son bien ganadas y que están ahí bien situadas. Interiormente tenemos que hacer el trabajo, el recorrido, de poner en tela de juicio todo esto. Poner en tela de juicio que en nosotros no hay nada de lo que nos apropiamos hacia lo que tengamos derecho. Y por lo tanto, el que quiera ser grande realmente es el que rompa antes, rompa mejor, con esa estructura de dominación, de posesión y de aparcamiento para mí de la vida, de los recursos, de las personas, de los seres o de las circunstancias. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Tengo aquí una cita que tenéis en el libro, hablando precisamente de la Iglesia. La historia de la Iglesia es la historia del ejercicio del poder, ya sea carismático, ya sea por definición de dogma o ya sea de alianza con el poder temporal. Y dice, hay una verdad fundamental: la lucha por el poder se sustenta en una negación de la muerte, de la pérdida que no queremos aceptar. ¿No es cierto que el dominio sobre otros es una forma de negar la soledad y el olvido, fantasmas de la muerte? Quería detenerme un poquito aquí, porque nosotros vamos a la lucha por conseguir recursos, por tener estatus, por plantear influencias sobre los demás, como una forma de no aceptar nuestra desaparición. Justificamos nuestra vida en función de nuestra presencia, y en función de esa presencia la ejercemos desde el individuo que creemos ser, y como consecuencia, dice el autor, que es Víctor Hernández Ramírez, que el dominio sobre otros es una forma de luchar contra la sensación de soledad y de olvido, que son los fantasmas de la muerte, de nuestra propia muerte, y por eso es una negación también del cambio que supone la muerte. Y no estamos hablando solamente de la muerte física, sino de la muerte social, de los cambios, de las transformaciones. Muchas formas de dominio en las familias están orientadas a mantener un control y negar las separaciones entre generaciones y entre individuos. Muchas formas de dominio en la Iglesia, dicen, están orientadas a negar las pérdidas, la pérdida de dominio y de estructuras de relación que requieren ser modificadas, porque se teme la muerte en todos los ámbitos humanos. ¿Os acordáis que yo citaba la palabra metanoia, que aparece en el Evangelio para transformación? Aquí, en este salto que damos hacia la relación humana, hay que citar otra palabra que se quede como elemento central nuestro, que es diaconía. Diaconía significa servicio en griego, de diáconos. Las personas que seguimos a Jesús de Nazaret hemos de volvernos diáconos. Y diáconos, que es en la estructura eclesial, pues un estadio anterior al del sacerdote, lo que intenta recordar es que se convierte en servidores. A veces se dice servidores de la palabra, pero no, Jesús se queda con servidores, punto, secas. Servidores de los hombres. Yo he venido a servir. He venido a realmente, de forma operativa, estar al servicio de los que no es que sean igual que yo, sino que son yo. Y ese es el cambio de visión. Uno no puede comprender esto, no puede entenderlo como una transformación radical en el plano ético y moral de las convenciones sociales,
sino es porque hay un cambio de visión fundamental. Sirvo a la realidad sirviendo a esta existencia y sirviendo a todas las existencias. Y ese servicio a la realidad es un servicio creativo. La diaconía que practico es la puesta de mis recursos a disposición de la transformación de todo lo que existe. Y eso genera una dinámica social esencialmente diferente. Suena utópico, es contracorriente, pero este es el mensaje de Jesús, no otro. Y si realmente hay un proceso de transformación en nuestro corazón, esto es la consecuencia práctica de ese proceso de transformación en nuestro corazón. No serviremos si no aceptamos el cambio en la vida, si no aceptamos que nosotros no somos estructuras enquistadas con un poder que queremos mantener fijo e inmutable. Por lo tanto, de nuevo vuelven a surgir los planteamientos comunes que he venido recorriendo, el tema de poner en tela de juicio nuestra conciencia individual, igual manera que el tema de aceptar plenamente ese proceso de transformación creativa que vemos a nuestro alrededor, donde nosotros nos incorporamos a él. Ese incorporarnos a él es realmente esa actitud de servicio. Ese cambio en nuestra visión nos debiera llevar a un cambio radical de prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades desde la perspectiva de Jesús de Nazaret? No lo pueden ser ya la persecución y búsqueda neurótico-obsesiva de mantener un estatus y de mantener unos bienes y de mantener unos recursos y de mantener una vida congelada. Sí, una aceptación plena de que somos un flujo de servicio que no puede limitarse y que en ese flujo de servicio estamos incorporados a la vida y no hacemos nada de más. Porque ese es el otro tema que a veces se plantea. Qué buena persona, cuánto sirve, cuánto quiere a la gente, cuánto se da. Hay muchos méritos que ha conseguido. Este va a ganar el cielo. No hacemos nada de más que responder a nuestra propia realidad. La persona que se dedica a servir a los demás no es porque sea una buena persona, es porque es una vida con visión, que ha comprendido. Y por lo tanto la coherencia, la consecuencia de esa actitud de visión es entrar en el flujo de la vida en diaconía. Por lo tanto, hoy no hablamos de un estado de conciencia, no hablamos de una comprensión, hablamos de un hacer, hablamos de una acción que es consecuencia de una comprensión. Aquí diría Luis, utilizando el lenguaje que tú utilizas ahora, instead of talking the talk, walking the walk. Esto es, en lugar de estar todo el santo día hablando, charlando y diciendo cómo debe ser la vida y qué bonito, etcétera, se trata de sencillamente, en silencio, incorporarse a la diaconía.
Podría ser esto, podría entenderse como un esquema, bueno, pues efectivamente ideal, en el cual, pues ojalá en el futuro, en algún determinado momento de la historia humana, dentro de no sé cuántos años, pues poco a poco las personas se van convirtiendo, pero creo que es que nos toca hacerlo aquí y ahora. Yo me gustaría citar, mirando en internet, encontré una anécdota que a mí me resultó muy ilustrativa y que yo quería comentarla. En la Revolución Americana, cuando estaban los padres fundadores y había la guerra de descolonización, una persona cabalgando bueno, que iba en una cabalgadura, se acerca a un grupo de soldados que estaban esforzándose en transportar una carga tremenda, pesada, y no podían con ella, y no podían sacarla de un hoyo en el cual estaban situados. Y además había allí pues el jefe de ellos, que estaba en otra cabalgadura, y que decía que venga, a tirar, y no sé qué, ¿no? Entonces el extraño que se acerca dice, ¿por qué no se baja usted del caballo y se incorpora e intenta ayudar un poco al tema? Y le dice el otro, es que yo soy el jefe de todos ellos, yo soy corporal, yo no me puedo rebajar a eso. Entonces el que iba en el caballo se baja, se pone a empujar con los soldados, tira para adelante y empuja la carga junto con los demás soldados y la saca adelante. Y entonces se vuelve a montar en el caballo y se despide del corporal y le dice, bueno, que sepa usted que cuando tenga otra vez esta dificultad de poder arrastrar una carga a sus soldados si no puedan, llame usted a su comandante en jefe. Porque el señor que iba en el caballo era George Washington, era el padre fundador. El mayor de entre vosotros, conviértase en el servidor. Aparte de la lección histórica que esto significaba, indicaba una visión insigne del ejercicio de la autoridad. La visión de Jesús de Nazaret es que el servicio es la clave y la consecuencia de la comprensión. Como decía Teresa de Calcuta, la comprensión lleva al amor. El amor lleva al servicio y el servicio lleva a la paz. La comprensión de la vida y de nosotros mismos nos lleva a ponernos en diaconía. La diaconía expresada operativamente cambia las condiciones sociales, las cambia por completo. Ojalá haya muchos servidores del reino que intentemos tomar de una forma consecuente este koan. Y es un koan porque expresa de una forma radical una visión completamente contraria a lo que es el modus vivendi de nuestra sociedad. Es de nuevo una actitud contracorriente. Una actitud contracorriente que de seguirla coherentemente nos creará grandes complicaciones. Pero que es el camino del que se transforma. Y es el signo de autenticidad. Si alguien ha comprendido, se ha despertado, ha llegado, el signo es que se haga un servidor, que se haga el menor. Decía esta mañana, te decía a ti, Carmen, me parece, que hay dos elementos que miden la autenticidad de nuestra evolución. Uno es el amor, la actitud amorosa en la vida, que es consecuencia de comprendernos y comprender. Dos, la humildad, que se mide y se expresa a través del servicio. Con este esquema es el con el que tenemos que trabajar. Yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Yo estoy entre vosotros como el que sirve, nos dice Jesús. Nosotros estamos en el mundo para servir. Es nuestro destino. Muy bien, antes de acabar, hoy es un poquito más cortito y además como hay menos oyentes hoy, que espero que luego lo oigan en diferido, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión que queréis plantear? Bien, si no la hay, vamos a intentar hacer el comentario. Nos guardamos un poquito de silencio. Maestro, tu lenguaje es duro. Nos indicas que nuestro destino no es ser servido, sino servir. Recorremos la vida sin comprendernos. Somos fatuos. No sabemos cómo organizar nuestra sociedad. Hay un misterio tremendo en tus palabras cuando dices que el más grande es el más pequeño, que no hay arriba ni abajo, que los que son menores son los mayores. Es un cambio de la estructura de visión provocadora que nos cierra el camino a una forma corriente de pensar. Tenemos que guardar silencio. Tenemos que guardar silencio en nuestro corazón y no intentar razonar todo esto con nuestra mente. Cuanto más utilizamos la mente, más encogido quedará nuestro corazón. Debemos esponjar nuestro interior y desde ese esponjamiento intentar entender tus palabras. Maestro, he decidido dedicar mi vida a servir. Pero tú me vuelves a poner el dedo en la llaga y me dices, muy bien Pedro, muy bien Carmen, muy bien Luis, muy bien Ángel, muy bien. Pero es algo concreto y operativo, consecuencia de que no te creas mejor, consecuencia de que no te creas más grande, sino simplemente sé más pequeño y quédate siendo más pequeño. Las grandes acciones son las acciones de lo pequeño. Y si alguna vez estoy llamado a hacer algo que sea trascendente, que lo sea desde el servicio. Y luego abandone, no habré hecho nada de más. Tu locura de cambio radical de perspectiva, que me lleva no solo a sentirme igual con los que viven conmigo, sino a ser servidor de ellos, es la provocación central de mi vida presente. En ella he de situarme. No me hago pequeño para despreciar la vida, sino para acogerla. No me hago servidor para quedarme quietecito en un rincón, sino para enfrentarme al flujo de la vida sin esa cerrazón egoísta en la cual muchas veces me encierro. No andaré buscando los puestos principales, ni la posición fundamental, ni la última palabra, ni el liderazgo mal entendido, porque el tipo de liderazgo que ejerceré será desde el servicio, y solamente lo podré hacer si mi corazón se ha volcado y se ha vuelto igual al tuyo. Ayúdame a hacerlo.
cantando un arrullo tierno y profundo, olvidado de todos, en silencio te veo. Ahí, inclinado, sirviendo, tus manos se mueven lentamente, con gracia y cadencia, igual que se mueven las estrellas en el espacio, en un sempiterno crecer y cambiar. Así te veo. Creas, cumples, amas. Una letanía, una canción, mientras el gesto sencillo se repite: limpiar, curar, servir. Así te veo. Veo tus ojos brillantes en un gesto concentrado, con una media sonrisa llena de amor y dulzura. A los pies, acariciando, haciendo, siempre haciendo. Cantando en silencio te veo, maestro, a los pies. Carmen pregunta. Pregunta no, pero decir que todo llega en el momento adecuado, y para mí este koan ha sido un gran regalo. Gracias, Pedro. Creo que es un gran regalo para todos nosotros. Gracias.